presentamos Amalgama Deportiva. Todo el acontecer deportivo del mundo en el más deportivo de los mundos informativos del país. Daniel Ivanovich, Alfonso Muñoz Cordero y César Daniel Medina Núñez inician de inmediato la producción estelar de Amalgama Deportiva. Saludos, muy buenas fanáticos de aquí y de allá. El equipo completo de Amalgama Deportiva, Alfonso Muñoz Cordero, Junior Medina, César Daniel Medina Núñez y un servidor, Daniel Ivanovich, les invita a disfrutar los contenidos programáticos más completos de la comunicación deportiva en República Dominicana. Estaremos llevándoles a ustedes las últimas informaciones del inmenso mundo deportivo de manera sentimentalizada y entretenida, junto con la interacción de nuestros amigos internautas a nivel mundial. Bueno, hay que destacar muchas informaciones interesantes en el fin de semana, tanto en el deporte universal como en el béisbol de Grandes Ligas. Por ejemplo, hablando del béisbol de Grandes Ligas, el ex lanzador y antiguo miembro de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, Curt Schilling, explicó las razones que a su juicio llevarán a los dueños de equipos a tomar una decisión de un posible cierre en el 2027. En medio de la posibilidad de que la temporada 2027 de la MLB se vea afectada por un cierre patronal al que podrían recurrir los propietarios de equipos en caso de no alcanzar un nuevo acuerdo colectivo de trabajo con los jugadores, múltiples voces con distintos intereses han expresado su opinión sobre lo que está ocurriendo. La controversial propuesta de los dueños de instaurar un tope salarial ha encontrado resistencia directa por parte de los peloteros y el rechazo de la Asociación de Jugadores de la MLB, por lo que parece poco probable que ambas partes logren acercar posiciones en ese aspecto. Vale recordar que MLB es la única de las grandes ligas profesionales del deporte estadounidense que no opera bajo un sistema de tope salarial. Otro que se sumó a la conversación fue un exjugador que vio la huelga de 1994 y que durante gran parte de su carrera de 20 años fungió como representante de jugadores, el ex lanzador Curt Schilling, quien aseguró estar completamente convencido de que habrá un cierre patronal a partir del 1 de diciembre de 2026. A todos los fanáticos de la MLB les garantizo en un 1000%, esto dice Schilling, que habrá un cierre patronal y una paralización prolongada este invierno, absolutamente seguro. Habiendo estado involucrado en 1994 y más allá como representante y en sala, puedo asegurarles que no hay la menor posibilidad de una resolución antes de que inflija dolor al juego, indicó Schilling diciendo a través de su cuenta de X. Bueno, realmente habla una persona que ha estado en diferentes escenarios y estuvo en la huelga de 1994. No obstante, continúan las conversaciones entre el sindicato y la MLB a ver qué pasa, pero entendemos que ese asunto del tope salarial puede ser un punto negativo si no llegan a un acuerdo, tanto una parte como la otra, porque realmente eso ha sido siempre una de las, vamos a decir, de los puntos que ha generado siempre controversias a la hora de renovar un nuevo acuerdo laboral entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores de la MLB, uno de los sindicatos deportivos más poderosos del mundo. Recordamos esa huelga de 1994, donde no pudo terminar la temporada y tomó todo lo que da de la parte final de la temporada, se perdió la postemporada de la Serie Mundial y también parte de la campaña de 1995. Vamos a ver qué pasa, porque ese es un deporte que maneja más de 12 mil millones de dólares anualmente y entendemos que aunque los dueños quieran tener su razón, tanto dueños como jugadores pueden perder por una lucha de intereses, pero quien más podría perder sería el mismo deporte y caer en un colapso parecido al que hubo entre 1995 o peor, y 1998, cuando la gente dejó de creer en el béisbol y dejó de asistir a los estadios porque entendían que ellos no eran tomados en cuenta. Bueno, amigos oyentes, en Amalgama Deportiva estaremos compartiendo con ustedes otras informaciones también de igual importancia después de una pausa publicitaria. Adelante. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top.
Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Desde el Instituto Nacional de Educación Física inicia un nuevo capítulo para el deporte escolar de la República Dominicana, con el programa deportivo Tanda Extendida, que ofrece a los estudiantes entrenamiento especializado en diversas disciplinas deportivas. La revolución del deporte escolar ya comenzó. Estamos listos para formar a los campeones del futuro. En el INEFI seguimos trabajando bajo la fórmula ganadora: educación y deporte. Continuamos con el desarrollo de su programa Amalgama Deportiva, llevándoles informaciones interesantes y de última hora en diferentes ámbitos del deporte. Bueno, amigos oyentes, vamos a entrar ahora a cortesía de Casa Neris, la de las buenas ofertas en la Tiradentes número 121, con grandes ofertas especiales para el público dominicano en general. En Amalgama Deportiva presentamos... Dentro de la minuta programática de Amalgama, presentamos Hippi Deportes. Noticias y comentarios del deporte hípico mundial. Hay carreras mañana martes en el quinto centenario, donde los favoritos para mañana en el quinto son los siguientes. Bien, saludos, sí, como no, mañana 13.576.770 pesos es el monto acumulado del pulpote, al cual usted podría acceder con una inversión mínima de 36 pesos. Mañana, martes 23, tenemos que el número en la primera carrera, los ejemplares números 3 y 5, Never Enough y Tsunami P, tienen las riendas a su favor. Y tendrán en el número 6, World Selected B, al rival de mayor consideración. La segunda, 1200 metros, 7 participantes, 3 opciones con bastante poder y bastante nivel. Son ellas Mermelada número 5, Maite A número 4 y el ejemplar número 3, Maritza Queen. Como cuarta opción, con mucho poder, el número 6, Buy Me Now Wells. En la tercera competencia aparece el ejemplar que obtuvo la mayor puntuación, el mayor respaldo para el consenso hípico Listín Diario Hippi Deportes, que es el número 5, la japonesa, distancia de la tercera 1100 metros, y la japonesa con la monta de José L. Novas cierra como súper favorita. Tendrá en el número 4 Meloso, el ejemplar número 2 Lady Weapon, los rivales de mayor peligro. En la cuarta carrera, 3 opciones destacan con amplitud: el número 4 All Good, el 5 Bebé Carnation y el número 2 New Talent. En la quinta, 6 participantes, 3 opciones parejas: Paez número 2, Drunken Sailor número 6 y el 4 Madame Marlene. Y para la sexta cierran 2 fuertes, que son el número 5 Oloroso y el 1 My Big Fans Wells, y complementos el número 8, el número 6 Mi Azucarada y número 2 Montserrat. Reiteramos, 13.576.770 pesos acumulados en el pulpote. Buena suerte para todos mañana en el Hipódromo Quinto Centenario. En un segmento especial de Amalgama, hemos presentado Hippi Deportes, una compilación del bloque Hippi Deportes. En breve, más deportivas en Amalgama. Durante años, la Casa Daneri se ha mantenido a la vanguardia de las grandes ofertas comerciales.
La frecuente renovación de sus líneas de mercado y los excelentes precios que mantienen sus constantes ofertas por el periódico Listín Diario han hecho de Casa Daneris el punto de preferencia de los que buscan calidad, atención, variedad y economía. Casa Daneris, en la avenida Tiradentes 121, después de Obras Públicas, esquina Pedro Livio Cedeño. Teléfono 541-0090. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Continuamos con el desarrollo de su programa Amalgama Deportiva, llevándoles a usted las últimas informaciones del inmenso mundo deportivo. Bueno, en otras informaciones, hablando de otras, vamos a decir, de otras disciplinas deportivas, por ejemplo, en el caso del Mundial, siguen avanzando las cosas, ya que, por ejemplo, hay varios acontecimientos importantes en lo que viene siendo este mundial inédito de lo que es la FIFA, este torneo que arrancó el día 11 de junio, donde realmente han habido muchos puntos interesantes. Por ejemplo, el caso de la República de Haití, que clasificó a otra etapa en el mundial, y eso está muy interesante, ya que es una representación caribeña. Y también otros puntos positivos. Por ejemplo, en la fase de grupos del Mundial 26 comenzaron a definirse los primeros clasificados de los 16 avos de final de la Copa del Mundo que está celebrando en Estados Unidos, Canadá y México. Las selecciones que terminan en primero y segundo puesto y los mejores 8 terceros de los grupos asegurarán un lugar en la próxima fase, que empieza el domingo 28 de junio y termina el viernes 13 de julio. Por ejemplo, México venció 1-0 a Corea del Sur en la segunda fecha del grupo A y se clasificó con una fecha de anticipación. Por otro lado, otros anfitriones consiguió su segundo triunfo en final, esta vez Estados Unidos ante Australia 2-0 y aseguró su clasificación tras la segunda jornada en el grupo D. Alemania, el seleccionado de Alemania, remontó ante Costa de Marfil y sumó su segundo triunfo en el grupo E, asegurando su pase a los 16avos de final. También confirmó que será el primero de esa zona. Por otro lado, Argentina, el campeón del mundo, mostró autoridad en sus primeros 2 partidos y con 4 goles de Messi venció a Argelia y a Austria para clasificar a la siguiente etapa. Francia, el subcampeón vigente del mundo, venció a Irak 3-0 y con los 2 triunfos al hilo en el grupo I llegó a los 6 puntos y se clasificó a los 16avos de final. Bueno, ahí está más o menos lo que viene siendo la perspectiva y las proyecciones de los clasificados a los 16avos de final, que es una modalidad nueva realmente en lo que es el Mundial de Fútbol, la primera ocasión que se hace eso, ya que normalmente participan, era de octavos de final en adelante. Y también hay que decir que no participaba una cantidad de equipos como en esta ocasión. Por ejemplo, normalmente se participaban 32 equipos en el Mundial para diferentes etapas, octavos, cuartos, semifinal y final. Y ahora participan un total de 48 equipos con la clasificación dividida en 16avos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final. También, como estuvimos comentando, en la primera etapa
primer y segundo lugar pasan a la ronda siguiente y los 8 mejores terceros lugares pasan también a la ronda siguiente. O sea que es realmente un pool muy interesante donde se le da más interés y más chance a los equipos que no son tradicionalmente championables en lo que es la Copa del Mundo. Vamos a estar en observación de cómo sigue el desarrollo de los diferentes equipos, de los diferentes grupos que están realmente luchando en lo que viene siendo esta Copa Mundial, y vamos a ver cómo vienen estos acontecimientos, ya que todos los equipos en esta primera etapa, la mayoría de los favoritos de sus diferentes grupos han pasado a la siguiente ronda. Bueno, amigos oyentes, en otras informaciones también de lo que viene siendo el deporte a nivel mundial, hay que destacar que siguen los avances en grandes ligas, en lo que viene siendo los equipos que están avanzando en sus diferentes categorías. También hay que de los ajustes que están haciendo algunos equipos en cuanto a jugadores que se han integrado. Por ejemplo, en el caso de los Yankees de Nueva York, Austin Wells está de regreso con los Yankees tras perder 2 semanas a consecuencia de dolores cervicales que lo enviaron a lista de lesionados. Hay que señalar que estuvo 10 días en lista de lesionados luego de que el catcher se perdiera 2 semanas por dolores cervicales. Wells, que se perdió 12 juegos y disputó 3 de rehabilitación en ligas menores con el equipo AAA de Scranton, Wilkes-Barre, del equipo de los Yankees. En esos juegos batió de 12-2, pero también aprovechó para trabajar en algunos aspectos con los coaches. Austin Wells batea para 166 con 4 jonrones y 7 empujadas en 47 partidos en su tercera temporada completa como receptor titular de los Yankees de Nueva York, y comentó que sentía presión en la parte superior de la cabeza y dolores de cabeza. Antes de ingresar a la lista de lesionados el 7 de junio, Wells no había conectado hits en sus últimos 13 turnos al bate y solo 1 en sus últimos 18. Recordamos siempre que Austin Wells también tuvo un punto luminoso, porque jugó con República Dominicana como receptor, y dada su ascendencia de tener familia dominicana, su abuela dominicana, esto lo motivó a competir por la República Dominicana en el Clásico Mundial, donde la República Dominicana llegó muy lejos, no como la gente quería que fuera a la final. Quedó en el camino ante Estados Unidos. El final ganó Venezuela, pero fue una buena actuación del equipo de República Dominicana. Seguimos con más informaciones aquí en la Amalgama Deportiva después de una pausa publicitaria. Adelante. Cinnamon by CN, reposterías, mesas de dulces, caterings y eventos, especialidad en presentes personalizados. Brindamos calidad artesanal al gusto del cliente. Consúltenos al número 809-820-9771 y visítenos en nuestra página de Instagram en @cinnamon_by CN. Carol Núñez es Cinnamon by CN, para esos dulces momentos. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Seguimos con el desarrollo de su programa Amalgama Deportiva, llevándoles a usted las últimas informaciones del inmenso mundo deportivo. Bueno, nos reporta sintonía en diferentes partes del mundo, tanto en Tampa, Florida, el señor César Mulis Estrella, en New Jersey, el señor Nasser Abreu, en sintonía con la Amalgama Deportiva. También reporta sintonía en la ciudad de
en North Carolina. En North Carolina, el señor Adrián Gómez, en sintonía también con Amalgama Deportiva en Atlanta, la señora Sileni Cepeda, también en Menorca, España, la licenciada Violeta Morales, en sintonía con la Amalgama Deportiva, y también no dejar de reportar al fiel oyente de la Amalgama, Domingo Antonio Pacheco de la Rosa, siempre en sintonía con la Amalgama Deportiva. Bueno, hablando de estadísticas, posiciones, al día de hoy, día 22 de junio de 2026, las primeras posiciones en diferentes partes de la liga de la MLB, la liga división este de la liga americana, los Yankees en primer lugar, en segundo lugar está Tampa Bay, en la división central, Cleveland en primer lugar, en segundo lugar White Sox, en el oeste, Seattle en primer lugar y el equipo de los Atléticos en segundo lugar. En la liga nacional división este, los Bravos de Atlanta dominan ampliamente con 48 ganados, 28 perdidos. Los Phillies de Filadelfia en segundo con 42 y 35. La división central, Milwaukee con 46 y 29. San Luis con 41 y 34 en segundo. Y en la división oeste, Los Ángeles Dodgers 49 y 29. Y en segundo lugar está el equipo de los Padres de San Diego con 39 y 37. Bueno, ahí está más o menos las proyecciones de los equipos favoritos en cuanto a ir a la postemporada, las tendencias que hay. Hay que destacar que también en tercer lugar está Toronto, en la división este, el equipo de Minnesota en tercero en la división central de la Liga Americana y el equipo de Texas en tercer lugar en la división oeste de la Liga Americana. También en tercer lugar está el equipo de Miami en la división este, en la central está en tercer lugar los Cubs de Chicago y en el oeste está en tercer lugar el equipo de los Diamondbacks de Arizona en cuanto a la tabla de posiciones se refiere en la MLB. Partidos interesantes para hoy en Grandes Ligas son los siguientes, donde hay varios juegos ya a las 10 de la noche. Atlanta se enfrenta a San Diego, Holmes contra Kings. Por otro lado, Baltimore se enfrenta a Anaheim, Badish contra Alden. También más adelante, Boston se enfrenta a Colorado, Bennett contra Fate. Eso por ese lado. Otras informaciones interesantes en cuanto al béisbol se refiere de Grandes Ligas, hay que también comentar y difundir lo que sigue ocurriendo en las Grandes Ligas. Por ejemplo, en otras informaciones interesantes que nos llegan aquí a nuestra mesa de redacción, aquí en la Amalgama Deportiva, sobre puntos luminosos de la MLB en la temporada 2026, hay que decir que el ABS ha estado todavía implementándose. A veces se hacen algunas llamadas. Este es el sistema de llamadas para lanzadores, bateadores y receptores que está entrando en la modalidad como nuevo ingrediente en las Grandes Ligas en esta temporada 2026 en cuanto a la llamada de atención, en cuanto a los lanzamientos se refiere. A veces cuando uno de los tres protagonistas, sea el lanzador, sea el receptor o sea el bateador, ve que hay alguna diferencia en cuanto a su apreciación, tiene la capacidad de retar el canto de strike o bola en diferentes ocasiones del partido. Bueno, en otras informaciones, el paracorto de los Rojos de Cincinnati, el de la Cruz, tiene previsto ser reincorporado de la lista de lesionados el martes tras perderse 19 juegos por una distensión en el isquiotibial derecho, informó el lunes el manager de Francona. El dominicano, que ha estado fuera desde el 1 de junio, realizó práctica de bateo antes del primer juego de la serie del lunes por la noche contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Tuvo 3 partidos de rehabilitación en AAA en Louisville y se fue de 8-2 con un jonrón y 2 carreras impulsadas. Tras conectar jonrón en la primera salida de rehabilitación el viernes, De la Cruz le envió un mensaje de texto a Francona que decía: estaré ahí mañana, pero los Reds no querían apresurar las cosas. De la Cruz salió del juego del 31 de mayo contra los Bravos de Atlanta con rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un hit en la quinta entrada. Con esto llegó a su fin una racha de 276 juegos consecutivos jugando, la sexta más larga para un jugador de los Rojos de Cincinnati de la era de expansión. O sea que realmente son cosas interesantes y vamos a ver cómo le va cuando regrese ya el De la Cruz, que está siendo esperado por el equipo de los Rojos de Cincinnati.
Otras informaciones interesantes de las grandes ligas hay que también comentar, ya que un dato interesante, por ejemplo, el asunto de jugadores que tienen calidad, pero por asuntos de políticas de la MLB no han vuelto a la MLB. Por ejemplo, el caso de Trevor Bauer, un lanzador estelar de grandes ligas, ya tiene 2 años que no está en grandes ligas por un asunto de acusaciones que recibió por una fémina fuera del terreno de juego. Está de regreso con el equipo de los Diablos Rojos de México. El propio club confirmó el retorno del lanzador estadounidense mediante un comunicado oficial. Bauer fue una pieza clave en el campeonato de Escarlata de la temporada 2024, una campaña en la que dejó números históricos en la Liga de Béisbol y fue reconocido como pitcher del año. Los Diablos Rojos de México anunciaron que el lanzador estadounidense Trevor Bauer regresa al equipo esta campaña después de haber sido parte fundamental en la obtención del título de la Liga Mexicana de Béisbol en el año 2024, donde implantó diversas marcas, informó la organización. Durante aquel año, Bauer tuvo una actuación dominante, estableció el récord de más ponches en un solo juego en la Liga Mexicana con 19 ponches en un solo partido, lanzó un inning inmaculado y lideró la liga en juegos ganados con 10 y 120 ponches tras su exitoso paso por México. El derecho emigró en 2025 al béisbol japonés con el equipo de Yokohama Bay Stars, dejando un hueco importante en la rotación de los Diablos. Por otro lado, más recientemente formó parte de los Long Island Ducks en la Atlantic League, novena que cedió sus derechos para concretar su regreso a la pandilla escarlata. El retorno de Bauer se dará oficialmente a partir del 13 de julio, cuando los Diablos Rojos reciban a los Piratas de Campeche en el estadio Alfredo Harp Helio, serie en la que el lanzador podría tener sus primeras apariciones en esta nueva etapa. Trevor Bauer está de vuelta con los Diablos Rojos luego de su paso por Japón en el 2025 y su participación en el 2026 con Long Island Ducks. Esto le permitirá integrarse nuevamente al roster de los Diablos Rojos para la serie frente a Piratas de Campeche, confirmó el club. Bueno, amigos oyentes, Trevor Bauer siempre da de qué hablar. Es un jugador que inclusive se estuvo comentando una posible actuación aquí en República Dominicana, pero todavía está un poco por encima de los parámetros salariales de la Liga Dominicana de Béisbol para ser contratados. Amigos oyentes de Amalgama Deportiva, estaremos llevándoles a ustedes otras informaciones también de igual importancia después de una pausa publicitaria. Adelante. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Desde el Instituto Nacional de Educación Física inicia un nuevo capítulo para el deporte escolar de la República Dominicana, con el programa deportivo Tanda Extendida que ofrece a los estudiantes entrenamiento especializado en diversas disciplinas deportivas. La revolución del deporte escolar ya comenzó. Estamos listos para formar a los campeones del futuro. En el INEFI seguimos trabajando bajo la fórmula ganadora: educación y deporte. Continuamos con el desarrollo de su programa Amalgama Deportiva y vamos ahora a dar algunas estadísticas interesantes en cuanto a la MLB a esta altura, día 22 de junio de 2026, donde en cuanto a baraje de bateo, López del equipo de Miami está en primer lugar bateando para punto 332, le sigue el líder San Francisco que batea para punto 327. Por otro lado, en cuanto a cuadrangulares se refiere, Carl Schwarber de Filadelfia está líder con 29 cuadrangulares, Jordan Álvarez de Houston con 25 en segundo lugar. Por otro lado, en cuanto a empujadas se refiere,
Kirsch del equipo de los Atléticos tiene 61. Walker de San Luis con 58 en segundo lugar. Más adelante, en cuanto a hits conectados, López de Miami con 101. Luis Arraez del equipo de San Francisco con 95. En segundo lugar, bases robadas, Bobby Witt Jr. de Kansas City con 28, empatado con Núñez de Washington con 28 también. En tercer lugar está José Ramírez de Cleveland con 24. Más adelante, en cuanto a picheo se refiere, ganados, Ashby de Milwaukee con 10 en primer lugar, Christopher Sánchez, el dominicano de Filadelfia con 9 en segundo lugar, empatado con Williams de Cleveland, que tiene 9 también. En cuanto a efectividad se refiere, el líder actual es Misiorowski del equipo de Milwaukee con 1.45. Schiffer del equipo de los Yankees en segundo con 1.71. Christopher Sánchez de Filadelfia en tercero con 1.80. En cuanto a salvamentos, Smith de Cleveland en primer lugar con 24. Miller de San Diego con 20 en segundo. En cuanto a ponches se refiere, el equipo del jugador Misiorowski 138 está líder actualmente. En segundo lugar está Christopher Sánchez de Filadelfia con 121. En cuanto a salidas de calidad está actualmente Christopher Sánchez de Filadelfia con 12, Michael Wacha de Kansas City con 11. A grandes rasgos, estas son las estadísticas principales al día de hoy en la MLB. Amigos oyentes de Amalgama Deportiva, el equipo completo del programa, tanto Alfonso Muñoz Cordero, Junior Medina, César Daniel Medina Núñez y un servidor, Daniel Ivanovich, agradecen la atención de su compañía y le dicen a ustedes hasta otra edición de la Amalgama Deportiva. Hasta aquí, Amalgama Deportiva. Todo el acontecer deportivo del mundo en el más deportivo de los mundos informativos del país. Gracias por su atención y hasta la próxima, amigos.